Primero, ¿alguien tiene un conocimiento, una noción sobre lo que es el voluntariado? ¿Hay alguna idea sobre lo que es el voluntariado? ¿Voluntariado? ¿Es un voluntariado en general? Sí, entonces cualquier idea que se les venga a la cabeza respecto a qué es el voluntariado. Realizar una acción para finalidades de ayudar a la sociedad. Bueno, los empleados y las empleadas de una empresa participan en el programa Quedamos al salir de clase, a través del cual visitan semanalmente 6 colegios con el objetivo de apoyar a niños y niñas de 3 a 12 años en actividades extraescolares. Las actividades principales son la organización de juegos educativos y la ayuda con sus deberes escolares. ¿Ustedes creen que eso es voluntariado? Sí. Si es sí, se ponen para acá. Si es no, aquí implemento. A ver, el siguiente caso. La organización PanSoy ha creado un programa interno en el que sus trabajadores van a un centro que alberga a niños y niñas con síndrome de Down para darles clases y jugar con ellos. Los trabajadores de PanSoy deben ir todos los sábados considerándose estas como horas de trabajo, por lo tanto cualquier parte será descontada. ¿Es voluntariado o no es voluntariado? Los que están en duda se pueden quedar en medio. Todos 100% seguro que no es voluntariado. Sí. ¿Ok? SECOT es una asociación compuesta por ejecutivos jubilados que de forma altruista prestan sus conocimientos a desempleados y jóvenes emprendedores, los cuales desean convertirse en trabajadores autónomos y ganarse la vida formando pequeñas y medianas empresas. ¿Es voluntariado o no es voluntariado? Y el último, un programa de una congregación, no sé, es el último, religiosa, motiva a jóvenes en situación de riesgo a participar en proyectos que están llevando a cabo en sus propias comunidades. ¿Es voluntariado o no es voluntariado? Sí, o sea, tú vas a ir a hacer la actividad de voluntariado en la zona en la cual tú vives. Por ejemplo, vas a limpiar el parque de tu propia casa, por ejemplo, de tu propio barrio. ¿Es voluntariado o no es voluntariado? Ya, ok. No se preocupen, ahora solamente nos vamos a mover y ya en el concepto que veamos vamos a aclarar esos conceptos. Esto de acá. Ahora, si uno no lo sé, pone en Google, pongamos, ¿qué es voluntariado? Te van a salir, te los digo, N definiciones, porque el concepto del voluntariado puede variar según el país, la realidad socioeconómica de quien lo hace, inclusive la institución, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que hemos visto de la empresa, para ellos, en el cual le descuentan a sus trabajadores, para ellos puede ser voluntariado, ¿no? Entonces, uno lo va a ir variando ese concepto según donde estemos, o quizás el voluntariado, lo que se está considerado como voluntariado acá en Perú, en otro país no esté tal cual. No hay como un concepto unificado de voluntariado, pero tiene que tener ciertas características que se tienen que cumplir como para que podamos decir, esto es indudablemente un voluntariado, el cual vamos a ver. Levanten la mano quienes saben o han escuchado alguna vez en el Perú la ley del voluntariado. ¿Ya? Tú, levanta la mano. ¿Alguien más sabe? Ya. Sí, usualmente pasa eso cuando se habla de voluntariado, cuando hay cursos de voluntariado. Hay muy poco conocimiento de que en el Perú desde el año 2004 existe una ley general de voluntariado. Ahora, la ley general de voluntariado, que es la ley 28.23.8, dice lo siguiente sobre el voluntariado. Este concepto largo que dice que es una actividad realizada sin fines de lucro, pero lo más importante es lo que está resaltado en rojo, porque dice que es una actividad realizada sin fines de lucro, ¿no? En forma gratuita y sin vínculos ni responsabilidad contractual. Traducción, ¿qué quiere decir esto? Número 1, que es sin fines de lucro. O sea, yo como voluntario, en teoría, no espero recibir una remuneración económica. Esto no quiere decir de que si yo voy a hacer un trabajo voluntario, no reciba algún tipo de beneficio por ello. Sí puede haber un beneficio, inclusive puede haber un beneficio económico, pero no un sueldo, sino un estipendio por realizar mi trabajo, mi acción voluntaria. Por ejemplo, si van a tener un voluntario todo el día trabajando en campo, le tienen que dar almuerzo, quizás un refrigerio, algún tipo de beneficio. Sin embargo, el origen de la acción voluntaria es que no se espere tener una recompensa económica por ello, ¿no? Pero sin embargo, como les digo, eso no quiere decir que no haya ciertos beneficios por realizar la acción voluntaria. El otro es que se realiza, bueno, en forma gratuita, ¿no? Yo no te pago, no te doy un sueldo por ser voluntario, y sin vínculos ni responsabilidad contractual. ¿Qué quiere decir esto? Que tú no firmas un contrato por ser voluntario. Si tú no vas a tu actividad de voluntariado, no te van a enviar una carta notarial, por ejemplo, ¿no? No existe una obligatoriedad para hacer ello, no hay ningún contrato, sin embargo, uno tiene que realizar esa actividad de forma responsable.
Por eso es. Ahora, como les decía al inicio, pueden haber muchos conceptos de voluntariado, sin embargo, van a haber 3 cosas específicas que se van a pedir. Sea voluntariado en Perú, sea voluntariado en España, sea voluntariado en Argentina. Y ahí van un poco los conceptos que les estaba dando originalmente. Número 1, debe ser una acción, valga la redundancia, voluntaria. Nadie te obliga a hacer voluntariado. Había un ejemplo que decía de que si es que no ibas a hacer la actividad, te iban a descontar tu sueldo en la panadería, si no me equivoco. Entonces, puede ser que a mí me guste la acción, que yo lo estoy haciendo por mi propia voluntad, pero el simple hecho de que a mí me digan, oye, si es que tú no vas, te vamos a descontar, ya se está desconfigurando la naturaleza voluntaria de hacer esa actividad. No, o por ejemplo, no sé si será acá el caso, que hay algunas universidades que te dicen, vamos a hacer un trabajo comunitario y tienes que cumplir con ese trabajo para darte creditaje. Sí, lamentablemente eso no es voluntariado porque ya existe cierta obligatoriedad. O sea, si tú no haces esa actividad, no puedes tener tus créditos completos de ciclo. Entonces, sí o sí, a ti te guste o no la actividad, tienes que hacerlo. Entonces, eso, y por ejemplo, en una universidad acá de Lima, tenían y le decían voluntariado. Ahora ya no se llama voluntario, se llama trabajo social comunitario, que es distinto a utilizar el término voluntariado. Otra cosa que te dicen es que tú no vas a tener un sueldo de voluntario. Por ejemplo, en Naciones Unidas la gran mayoría son voluntarios, pero reciben un sueldo de voluntariado de casi 3.000 soles. Pero no es un sueldo, es un estipendio, le dicen ellos, ¿no? Que es por realizar sus funciones, realizar las intervenciones, todo ello está configurado dentro de voluntariado. Y otra cosa importante, ¿no? Yo justo hace unos días estaba mirando y había hasta antes que salió la ley del voluntariado que definió acá en Perú cómo era, había cierto debate. Decían, si tú estás haciendo la actividad en tu comunidad, entonces tú te vas a beneficiar de alguna forma de ello. Entonces, eso no es voluntariado, decían. Y otros decían, no, si es voluntariado, ¿por qué? Porque lo estás haciendo de forma voluntaria, nadie te está obligando a hacerlo, no te están dando un sueldo, estás trabajando en ayudar a la comunidad. Entonces, sí es voluntariado. Había como que ese pequeño debate, pero dentro de esas configuraciones es que tiene que ser voluntaria, o sea, nadie te puede obligar y te puede poner un condicionante para que cumplas esa acción. Número 2, es gratuita. Y número 3, tiene que ser o ayudar a resolver una problemática social en la comunidad, ¿no? Entonces, esa problemática social, creo que han puesto por ahí los conceptos, es el pilar de realizar el voluntariado. O sea, yo no puedo hacer el voluntariado para beneficiarme única y exclusivamente a mí, sino que tengo que beneficiar a un grupo y ayudar a resolver un problema. A ver, más o menos, fíjense de qué ha puesto. Por ejemplo, es una acción realizada por una o más personas para beneficiar a personas, animales o ecosistemas sin fines de lucro. Bueno, más o menos vamos ahí, ¿no? Una acción realizada por una o más personas, sí, porque existe voluntariado grupal, voluntariado de organizaciones, y para beneficiar a personas, animales, ecosistemas, sí, porque lo que se busca con el voluntariado es solucionar un problema, en general, no un problema social. A ver, acá hay otra definición. Es una acción no remunerada, ya hemos visto que eso es importante porque obviamente uno no busca tener un sueldo como voluntario, que tiene como propósito combatir un problema social. Esto es una definición clarísima. A ver acá. El voluntariado es hacer una acción buscando el bien común, ¿sí? Buscando solucionar un problema que afecta a una comunidad, el bien común grupal, sin esperar recibir alguna compensación. No una compensación, asumo que económica, porque ¿cuáles son también algunas motivaciones de los voluntarios? Porque se quieren sentir bien, porque quieren ayudar. Entonces es un tipo de compensación, ¿no? El hecho de que yo sienta que estoy ayudando a unas personas, a un grupo, pero no es una compensación económica. Y adicionalmente me pueden dar mi requiquero, me pueden dar mi constancia de voluntario, me pueden dar algún tipo de beneficio económico, pero que no es yo no hago voluntario porque quiero tener un sueldo de voluntario, ¿no? Y qué bonita letra, conjuntos de actividades que se realizan con la intención de apoyar un sector social que presenta necesidades sin esperar recompensa monetaria. También, o sea, casi todos los grupos han hecho conceptos parecidos, ¿no? Porque en realidad la definición de voluntariado uno ya lo tiene como que interiorizada, ¿no? Voluntario, trabajo voluntario, o sea, sin obligatoriedad, para ayudar a alguien. Entonces, dentro de este debate que estamos haciendo, ustedes simplemente tienen que aterrizar y ponerse de acuerdo qué ustedes parece voluntariado. A ver, como para ayudarnos a ponerse de acuerdo, levante la mano. ¿Quién alguna vez ha hecho voluntariado en su vida? Ya. ¿Cuál es tu nombre? Ya, Brian, ¿por qué hiciste voluntariado? Me parece que sí, a solucionar un problema
Gala? ¿Lo hiciste porque quisiste? ¿Te gustó? Ya. ¿Cómo te sentiste después de hacer el voluntariado? Cansado aparte de ello. Creo que es algo normal, no necesariamente buscar que tenga una situación más de hacerlo. Ya, está bien. ¿Ves? Entonces podemos decir que el voluntariado es una actividad que se realiza que busca ayudar a las personas. En eso sí todos estamos de acuerdo, ¿cierto? Y aparte de ello, ¿qué más podríamos agregar como grupo? Para poder apoyar un proyecto social. Claro, ahora en la siguiente parte que van a ver ya el diseño del proyecto, se van a dar cuenta que uno puede utilizar el voluntariado no solamente como hemos visto a veces, de que hago la actividad voluntaria y me voy, sino de que sea algo sostenido y que tenga mayor impacto en las comunidades. Y para eso es necesario que la gran mayoría de veces, o lo recomendable es que ese voluntariado responda a un plan superior, que sea un proyecto social diseñado y que me diga, ¿sabes qué? Yo estoy haciendo voluntariado porque tu objetivo es cumplir con esto. No que sea algo más ordenado, más estructurado, y es lo que vamos a ver. Entonces, lo que les voy a pedir para poder agilizar es que tratemos de ponerlo de acuerdo en puede ser inclusive 2 o 3 palabras. Para el grupo el voluntariado es, no sé, pues, ayudar, por ejemplo. Un concepto sencillo sin que sea algo demasiado. Ya hemos quedado, y lo que he dicho ahora es importante, ¿no? Que el voluntariado no debería ser solamente yo para sentirme bien, debería ser algo que ya esté como que en el chip de las personas, no así como cuando uno sabe que ya a cierta edad tiene que trabajar, por ejemplo, que a cierta edad haga su voluntariado. Bueno, mi nombre es Víctor García y estoy a cargo de facilitar la parte de proyectos dentro de lo que es el taller. Bueno, nosotros nos vamos a focalizar en proyectos de voluntariado teniendo en cuenta la dinámica propia que tiene el trabajo voluntario. Pero para poder llegar a eso vamos a comenzar primero identificando lo que viene a ser el punto de partida para poder diseñar un proyecto. ¿Qué cosa es un proyecto social? Un proyecto social es un proceso que tiene punto de partida y punto de cierre, un proceso con inicio y fin, pero principalmente los proyectos sociales se caracterizan porque buscan cambios sociales, es decir, buscan transformar una situación, una realidad en la cual existe un problema y en función a la cual se va a elaborar un proyecto que me permita lograr una situación esperada. Por ejemplo, en el caso de ustedes, varios están participando de proyectos de voluntariado. ¿Algún caso de problema que estén atendiendo con las intervenciones de voluntariado que tienen de repente o con las experiencias? ¿O algún problema? Yo no estoy realizando, yo realicé uno. ¿Ya? Sí, no importa, ninguna experiencia. ¿Cuánto lo que es? Sí, ¿qué hacían, por ejemplo? Bueno, yo hice voluntariado en la ONG Frislos, una ONG de salud. Y yo iba específicamente con una enfermera a hacer evaluación antropológica a niños menores de 3 años para ver cómo está el crecimiento del niño. Según eso, le damos ciertas recomendaciones nutricionales sobre salud para solucionar los problemas si es lo había. Entonces, estaba vinculado al tema de desarrollo, ¿cierto? Para ver si está creciendo bien, si está de repente fuera del riesgo de desnutrición crónica. Entonces, haces esas mediciones porque ¿qué es lo que han detectado en esa zona para hacer eso? Han detectado de repente que hay un alto índice de niños en riesgo de desnutrición crónica. Sí, había varios problemas, sobre todo también problemas de diarrea. Es un asentamiento humano. Y por eso también como al ser un lugar pobre suelen haber mayores incidencias de infección crónica. Ya, entonces la situación inicial puede ser niños en situación de riesgo de poder entrar en lo que es desnutrición crónica. La situación esperada es que estos niños estén seguros y fuera, ¿sí? Niños que fuera del riesgo de contraer o de estar en situación de desnutrición. Entonces, el inicio o al comenzar lo que voy a buscar es cambiar esa situación de niños que pueden entrar en desnutrición crónica a niños que están alejados de esa situación. De niños sanos, niños que tienen el buen peso, buena talla, acorde a su edad, de acuerdo a las tablas,
antropométricas de repente de la OMS. Entonces, en ese caso, es un cambio que yo estoy buscando. Por ejemplo, ¿algún otro o alguna otra experiencia de voluntariado que tenga por ahí? ¿Algún caso? ¿Uno? ¿O situaciones que hayan visto? Por ejemplo, cuando fui a la selva, fui a una convivencia con un amigo y lo que vi es que faltaba la educación. Porque vi que la educación no era tan efectiva como... Ya, entonces esa es una situación problemática. Por ejemplo, identificaste o viste que la educación de repente no se daba de manera adecuada, de repente el entorno no era el adecuado, de repente la forma en la cual aprendían o se buscaba que aprendan los niños o adolescentes en edad escolar no era el adecuado. Entonces, a partir de eso, tú puedes visualizar una situación esperada, que viene a ser el cambio social. Actualmente estudian sin techo, situación esperada, estudian bajo techo y con un profesor, y con lo mínimo requerido para que puedan aprender de manera adecuada. Entonces, siempre en los proyectos sociales vamos a partir de una situación inicial en la cual existe un problema, hacia una situación esperada, que es la que esperamos lograr una vez, en este caso sería, se ejecute el proyecto. En el caso de, vamos a poner un ejemplo urbano, yo estoy de repente caminando por la calle, estoy caminando y de pronto observo que un adolescente arrancha una cartera o le tira un bujiazo al carro, a una movilidad, y arrancha la cartera de él. Entonces, ese es un problema, esa es una situación problemática, ¿sí? Estoy observando eso, es una situación, yo veo, digo, qué pena, es un adolescente, está completo, no tiene problemas aparentes de salud, pero está haciendo eso, pudiendo de repente estudiar algo, aprendiendo a hacer carteras o a generar ingresos, mediante, digamos, cursos que yo podría diseñar para ellos, o mediante, de repente, talleres que yo podría diseñar para ellos, porque yo sé hacer carteras, yo sé hacer zapatos, yo sé hacer estampados, entonces yo les podría enseñar eso, eventualmente, y podría hacer un proyecto dirigido a ellos, para que generen ingresos y no estén delinquiendo. Entonces, esa situación que yo proyecto, esa situación que yo imagino que podría pasar a partir de haber visualizado a un adolescente en buen estado de salud aparente que está delinquiendo, que está robando, a que ese mismo adolescente, en vez de estar haciendo eso, esté participando en un taller. Esa es una situación esperada, ¿sí? El adolescente que está aprendiendo a hacer carteras, a hacer zapatos, a hacer estampados en un taller es una situación esperada. El adolescente que a partir de eso genera ingresos es una situación esperada. Entonces, para llegar a esa situación esperada, en el cual sacamos al adolescente de la calle y lo colocamos en un taller y empieza a aprender cosas, tenemos de por medio un proyecto, ¿sí? Eso hay que, en todo caso, hay que tenerlo en cuenta. Ahora, ¿qué otras características tiene un proyecto? ¿Qué implica diseñar un proyecto? Primero, identificar un problema o necesidad a resolver o satisfacer. En el caso de los proyectos, todos los proyectos sociales van a buscar cambios sociales, todos, en absoluto, ¿sí? Lo mismo, estoy en la calle y veo un grupo de adolescentes que están tomando licor y están fumando marihuana en una esquina. Entonces, esa es una situación inicial, que es una situación problemática. A partir de eso, yo me imagino, de repente, pueden estar acá en un skate park o pueden estar haciendo un mejor uso del tiempo libre en una canchita. Yo les puedo enseñar algo de fútbol o puedo organizar un campeonato para ellos, en fin. Son situaciones esperadas que van a darse en el marco de un proyecto. De repente parte de una situación problemática, el adolescente haciendo un uso inadecuado de su tiempo libre, y paso
a la situación esperada, que es el adolescente, el mismo adolescente, haciendo un uso adecuado de su tiempo libre. Entonces, en todos los proyectos vamos a ver pasos de situaciones iniciales en las cuales existen problemas a situaciones esperadas en las cuales el problema ya no está, el problema se resolvió. Entonces, a eso nos referimos con la identificación precisa de un problema. Luego, cuando identificamos el problema, hay que investigar las causas. Por ejemplo, en el caso que mencionabas de la desnutrición, ¿no?, que tiene que ver con las medidas, ¿por qué se da ese problema? ¿Por qué se da desnutrición? Ajá. Muchos factores, factores alimenticios, de sanidad, Ujú. agua y desagüe. A veces no es un problema, pero aseo también. Por ejemplo, ¿eso sabes solamente con ver al niño o tienes que informarte qué es lo que está pasando en la zona? Al ver al niño no puedes saber eso, ¿no? Exacto. A menos que el niño se vea sucio o así, ¿no? Ajá, exacto. No solamente basta entonces observar de repente, sino hay que ver qué hay detrás de eso. Entonces se informa, de repente conversa con los padres o con las personas de la zona, se da cuenta que no tienen de repente, o descubre que los niveles de saneamiento no son los adecuados, que la ingesta de alimentos o lo que están comiendo, la forma en la cual se están nutriendo no es la adecuada, en fin, pero eso lo vas a obtener una vez que empiezas a buscar información, ¿sí? A partir de algo que puedes visualizar eventualmente. Entonces, en el análisis de las causas vamos a tener que informarnos por qué está ocurriendo aquello que estamos identificando como problema. Luego, una vez que tenemos los problemas identificados, vamos a poder plantear por oposición lo que vienen a ser los objetivos. Por ejemplo, si es inadecuado acceso a espacios para el buen uso del tiempo libre, que sería un problema, lo opuesto sería adecuado acceso a espacios para el buen uso del tiempo libre. Entonces, de ese modo vamos a trabajar cuando empecemos a hacer el taller y en función a la matriz que tiene. Luego, la identificación de los recursos necesarios y disponibles. Esto es para poder sobredimensionar, o en todo caso, dimensionar adecuadamente el problema que vamos a abordar. Tenemos el conocimiento para dar solución al problema que hemos detectado, tenemos los recursos para dar solución al problema que hemos detectado. Aquí va esto, ¿no? Finalmente, explicar cuáles son las actividades y su organización en el tiempo. ¿Esto a qué hace referencia? Por ejemplo, ¿qué cosas son actividades? Las actividades son talleres, por ejemplo, esto es una actividad, ¿sí? Taller, charlas, seminarios, capacitaciones, ferias, campañas, visitas, reuniones, coordinaciones, participar en una asamblea. Todo eso son actividades y son cosas operativas. Para yo poder ejecutar estas actividades, las voy a tener que organizar y van a estar plasmadas en un plan operativo. Sin embargo, dentro de lo que es el diseño de proyectos, estas actividades son objetivos a nivel operativo y tienen un resultado inmediato. Por ejemplo, el realizar este taller tiene un resultado inmediato, que es fortalecimiento de capacidades en el diseño de proyectos de voluntariado. Otra actividad que tiene, por ejemplo, resultado inmediato, puede ser hacer una campaña, ¿no? Una campaña o una feria. El resultado inmediato puede ser la sensibilización de las personas que están en la campaña o en la feria, y así vamos a encontrar que las actividades siempre tienen resultados inmediatos. Por ejemplo, la visita o la reunión, que también es una actividad, el resultado inmediato puede ser la toma de acuerdos o algún acuerdo determinado. Por ejemplo, si voy a hacer una reunión, que es una actividad, realizada reunión con dirigentes, entonces el resultado puede ser un acuerdo al cual han llegado. Esto es muy importante porque al poder organizar en un periodo de tiempo las actividades, vamos a poder hacer el seguimiento no solamente de la ejecución de estas actividades, sino también de los resultados inmediatos que de estas
se obtienen. Por eso es importante, en el marco de los proyectos, contar con las actividades bien definidas. Ahora, ¿cuáles son las características de un proyecto social? Lo primero que habíamos visto es el cambio social. Todo proyecto social busca el cambio de una situación actual hacia una situación deseada o esperada. Es decir, de la situación problema a la situación en la cual ese problema ya ha sido solucionado. Eso es una característica importante y única de los proyectos sociales. Estas características que vamos a ver a continuación sí son, digamos, inherentes a otro tipo de proyectos, pero igual también los proyectos sociales no están ajenos a ello. La temporalidad, por ejemplo. Todos los proyectos sociales van a tener fecha de inicio y de fin. En un proyecto de infraestructura podría ser 10 años, 5 años, 7 años, pero en los proyectos sociales lo usual es que duren 1 año, 2 años, 3 años. Digamos, no existe una regla que diga el proyecto social tiene que durar máximo 3 años, eso no hay, pero por la práctica son los tiempos que se manejan, 1, 2, 3 años. Más allá de eso, lo que podemos tener ya no son proyectos, sino programas, ¿sí? Y los programas, a diferencia de los proyectos, tienen el tiempo, digamos, más dilatado, incluso no necesariamente van a tener una fecha de cierre, mientras que el proyecto tiene fecha de cierre, por ejemplo, tiene tiempo de inicio y tiempo de fin bien delimitado, el programa lo puede tener abierto. ¿Por qué? Porque los proyectos se basan en problemas que pueden ser solucionados, mientras que los programas también se basan en problemas, pero cuya solución requiere un mayor tiempo y una mayor inversión. Son problemas más estructurales y que están mucho más cercanos a lo que se conoce como necesidades. Entonces, esa es una característica. Ahora, ¿me pueden decir, hay proyectos de 6 meses? Sí, sí hay proyectos de 6 meses y esos son conocidos como proyectos piloto. Es decir, se hacen para validar un diseño, para verificar que efectivamente las estrategias, que vienen a ser en este caso las actividades que yo estoy planteando para dar con el cambio social esperado, si funcionan o hay algunas que requieren ajustes. Entonces los pilotos se hacen para probar diseños. Sí, claro, de hecho, todas las preguntas que... Eso de 6 meses, si es menos, por lo menos un año es un piloto de todas maneras, o puede haber que hay un proyecto que sí, que no sea piloto, que dure 6 meses. Por lo general, los que es menos de un año encaja o entra dentro de lo que es piloto. Ahora te pueden decir, es un proyecto, sí te podrían decir un proyecto, si ya está validado y si, sobre todo esto, va a lograr el cambio en ese periodo de tiempo, ¿no? Ojo, que pueden denominarle proyecto, pero de repente es un resultado intermedio lo que se está buscando. O sea, tenemos actividades, ¿no? Por ejemplo, si esto lo presentan como proyecto, de repente lo presentan como proyecto, pero técnicamente no sería proyecto, sería simplemente una actividad. Realizar el taller es una actividad, porque es algo operativo. El que ustedes fortalezcan su conocimiento en el diseño de proyectos de voluntariado es un resultado inmediato de las actividades que voy a obtener, pero tampoco es un proyecto, eso vendría a estar a nivel de componentes dentro de lo que es marco lógico. Entonces, eso puede tomar 1 mes, 2 meses, 3 meses. ¿Alguien lo puede vender eso? ¿Puede vender eso como proyecto? Sí, podría vender eso como proyecto, pero no es proyecto, es parte de la intervención. El proyecto siempre va a tener un objetivo operativo, objetivos inmediatos a los resultados que se tiene por hacer la intervención o la implementación a nivel operativo y el cambio esperado a nivel global. En el caso de los proyectos que tú me comentas, más o menos como para poder orientar mejor, ¿cómo sería? ¿Cómo es la característica? ¿Cuántos meses duran? No teníamos uno en específico, pero quería saber si era una regla eso de... Ya. Tiene que por lo menos durar 1 año para ser considerado un proyecto. Ya. No, a ver, no hay un texto que diga si no dura 1 año no es un proyecto. Ojo, no hay, ¿sí? Pero al igual como que no hay un texto que diga que si dura más de 3 años no puede ser proyecto, sino programa, tampoco. Pero en la práctica sí se dan esos tiempos. Ahora, lo que sí les puedo decir, y eso sí, menos de 6 meses no hay proyectos ni piloto
que dure menos de 6 meses. En eso sí, eso ya no es por regla, sino es por lógica. En estos casos no hay tampoco una regla que diga proyecto no puede durar menos de 6 meses. Ojo, proyectos sociales, porque proyectos de infraestructura pueden durar 3 meses. Hago mi red de saneamiento, pongo mis tubos, pongo el agua y ya está, lo tengo en 3 meses, por ejemplo, o en 2 meses, un sistema alternativo de saneamiento, como no sé si han escuchado de Yacua. Bueno, si alguien ha escuchado de Yacua, tiene proyectos que duran ese tiempo, pero es porque implementan infraestructura, es una infraestructura básica, pero implementan. En el caso de proyectos sociales que tienen que ver básicamente con intangibles, con cosas que no son materiales, sí tienen esos tiempos que les he comentado, ¿no? De 6 meses hacia arriba. Entonces, estábamos en temporalidad. En el caso del propósito, todos los proyectos van a buscar un cambio de una situación inicial a una situación esperada, y esa situación esperada se va a plasmar en un producto, en un resultado o servicio único, ¿sí? Siempre es eso en lo que culmina un proyecto. La secuencia, todos los proyectos tienen una secuencia lógica que se articula desde lo operativo hacia lo estratégico, es decir, desde las actividades y cómo éstas me permiten conseguir resultados. Por ejemplo, yo implemento el taller, mi resultado inmediato es el fortalecimiento de capacidades en el diseño de proyectos para voluntariado. Logro ese resultado y otros resultados inmediatos y voy a lograr una mejora en la gestión de programas de voluntariado, puede ser, o una mejora en la gestión del voluntariado, y eso puede ser un cambio a nivel de propósito. Entonces, vamos a ver esto, lo que es la secuencia, en el caso de los proyectos que vamos a enseñar cuando estemos en la etapa de la matriz del marco lógico. Luego, la sostenibilidad. ¿La sostenibilidad a qué se refiere? Se refiere a que una vez que yo cierro el proyecto, los resultados que he logrado se mantengan más allá de que yo ya no estoy presente. Por ejemplo, en el caso, ¿no?, del proyecto que tienen, lo que buscan es que los niños que están en situación de riesgo salgan de eso, ¿no?, y ya no estén en desnutrición crónica. ¿Hasta qué edad trabajan? ¿3, 4, 5? Hasta 3 años. Ya. A ver, cabe la posibilidad que a esos niños que los dejan en 3 años y los dejan bien, ¿cierto? Agarran 20 niños en riesgo, ¿sí? El proyecto a los 3 años los saca del riesgo y los deja bien. Pero de repente, ya cerró el proyecto, ojo, 3 años, cerró el proyecto, se fueron de la zona en la cual estaban, pasan 2 años, o sea, tienen 5 ahora, llega una evaluación. Y es posible que estos niños nuevamente estén en estado de desnutrición, ¿sí? Ya, entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el resultado no ha sido sostenible, porque yo, mientras estuve, mantuve el resultado, mientras el proyecto estaba, mantuve el resultado, y los niños llegaron a estar bien, fuera de lo que es el ámbito de la desnutrición. Pero me voy de allí, pasan 2 años, y nuevamente vuelven a estar en situación de desnutrición. Entonces, ahí el proyecto quiere decir que no es sostenible o está fallando en la sostenibilidad, porque necesita la presencia de la intervención para que el resultado se mantenga. Entonces, en ese caso nunca se puede egresar, ¿no? Eso en algunos casos. Bueno, eso es básicamente el tema de sostenibilidad, que es muy importante y lo vamos a tener que ver en el diseño del proyecto. Para resumir, vamos a partir en el caso de los proyectos de una situación inicial en el cual existe un problema, y a partir de la identificación de esa situación problemática vamos a plantearnos una situación esperada o deseada. Siempre va a ocurrir eso. En el medio lo que nosotros vamos a hacer o lo que vamos a plantear es un proyecto, el diseño de un proyecto con actividades y resultados que me van a permitir lograr cambiar la situación inicial hacia la situación esperada. Aquí lo que estamos viendo es el ciclo de proyectos. En el caso del ciclo de proyectos, nosotros nos estamos ubicando en la etapa de diseño. Es en esta etapa en la cual nosotros vamos a ver la situación problemática, vamos a identificar lo que es el problema,
y en función a la identificación del problema vamos a hacer el análisis de causa y efecto, vamos a identificar luego a partir de ello por oposición los objetivos, que van a ser los objetivos del proyecto, y a partir de eso vamos a trabajar con lo que es la matriz del marco lógico. Luego vamos a trabajar también aquí el plan operativo, el presupuesto del proyecto, que es a partir del costeo de las actividades, y finalmente con todo eso vamos a formular el proyecto. Es decir, la formulación del proyecto viene a ser la integración de toda la información que se ha trabajado previamente. Una vez que ya tengo todo diseñado, paso a la implementación. En la implementación lo que yo voy a estar observando es que se cumpla lo especificado en el plan operativo. En el plan operativo, ustedes, en los casos que hayan podido ver planes operativos, se van a dar cuenta que lo que está planteado allí son actividades. Es decir, pueden ser visitas, charlas, reuniones, talleres, pueden ser coordinaciones, puede ser también campañas, ferias, todo eso se programa en el plan operativo. Entonces, y eso se programa en un marco de tiempo, con fechas, y se establecen quiénes son los responsables. Entonces, durante la ejecución lo que yo tengo que hacer no es otra cosa que implementar mi plan operativo. Y básicamente es eso. Y el monitoreo va a estar presente durante toda la ejecución y se va a centrar en verificar, por ejemplo, que las actividades se están cumpliendo, se están ejecutando en los tiempos que han sido señalados. Por ejemplo, un monitor puede entrar y pasar por ahí y ver, ¿se está haciendo el taller? Sí, se está haciendo el taller, ¿no? Y está verificando. Pero solamente está verificando que se está ejecutando el taller. No necesariamente al pasar va a verificar el resultado inmediato, que es el aprendizaje o el fortalecimiento de capacidades. Entonces, eso de repente lo puede hacer mediante una prueba, mediante un conjunto de preguntas que lo puede aplicar al finalizar o lo puede aplicar al inicio y al finalizar para ver cómo estaban cuando entraron y cómo están cuando salen. Entonces eso sería también monitorear los resultados inmediatos de la actividad. Finalmente tenemos la evaluación. En el caso de la evaluación, a diferencia del monitoreo, la evaluación se centra en conocer si se ha producido o no el cambio social. Si se produjo el cambio de la situación inicial a la situación esperada, sí o no. Y en este caso, a diferencia del monitoreo, el monitoreo se va al ámbito operativo, a ver si se han dado las actividades, a ver si estas actividades han logrado los resultados inmediatos, mientras que la evaluación se va directamente a conocer si se logró el cambio esperado de la situación inicial que he encontrado a la situación esperada que estoy buscando lograr. Entonces, dentro de la evaluación vamos a tener distintos tipos de evaluación. Están las evaluación ex ante o evaluación de diseño, que se hace en este nivel. Cuando todo está en papel, tenemos las evaluaciones ex dure, que se dan durante la ejecución. Las de medio término o la intermedia son las más conocidas, y las evaluaciones ex post, que se dan cuando la intervención cierra o termina. Entonces, básicamente esas son, digamos, las etapas del ciclo de proyectos, y nosotros nos vamos a centrar en la etapa de diseño. Ahora lo que vamos a ver es la parte que ya nos interesa para poder hacer este taller. Cuando nosotros hablamos de situaciones problemáticas, vamos a encontrar hechos que son observables y que básicamente es lo que nosotros vamos a tener para orientarnos en cuál es el elemento que nos va a servir para diseñar el proyecto. Entonces, aquí lo que vamos a tener, por ejemplo, observable, estoy caminando por la calle y encuentro montículos, así hablando coloquialmente, montículos de basura. ¿Sí? Eso es algo observable, ¿cierto? Es una situación inicial, es un hecho problemático. Entonces, encuentro los montículos de basura, sin embargo, ¿quién es o por qué están los montículos de basura ahí?
que eso es lo no observable. Entonces yo no sé si lo han votado, si eso es a causa de los vecinos, de los comerciantes, o existe un triciclero que llega con el desmonte y lo echa en ese lugar, o son los transeúntes, no sé qué es lo que pasa. Lo único que yo estoy observando es que hay montículos de basura. Entonces, para poder diseñar no me voy a basar en lo que observo, sino tengo que buscar la información que pueda estar, digamos, circundante a aquello que está pasando. Me puede ser dar respuestas a por qué eso está allí, quién lo dejó, quién lo aventó. En el caso del ejemplo que les había puesto, de adolescentes que se encuentran digamos, tomando licor o fumando en una esquina, eso es lo observable, ¿sí? Eso es lo que yo miro. Sin embargo, yo a partir de eso no puedo basar mi diseño. Lo que tengo que hacer es buscar por qué están en la esquina, por qué están ahí tomando licor y por qué están fumando. Entonces, pueden salir varias cosas cuando me informe sobre aquello que es no observable. Puede salir que no hay espacios para que realicen deportes, o no hay espacios para el buen uso del tiempo libre, o también puede ser que provienen de familias disfuncionales, o que hay un escaso control de los padres, por parte de los padres. En fin, pueden ser diversos factores los que no estemos observando. Sin embargo, tenemos que identificarlos para, en función a ello, poder identificar el problema y poder diseñar el proyecto. Entonces, lo que vamos a hacer es ver o buscar lo que es no observable. Por ejemplo, aquí estamos viendo una situación de agresión, ¿cierto? Es una situación en la cual un niño está siendo agredido. Sin embargo, con solo ver esto no va a ser suficiente para poder diseñar un proyecto, que puede ser lo mismo que puedo observar cuando estoy de paso por una comunidad. Entonces, lo que tengo que hacer es saber, uno, por qué pasa esto. ¿Es un papá? ¿Es un hermano? ¿Es un tío? ¿Es un tutor? Primero, saber quién está ejerciendo la agresión. Luego, saber por qué lo hace. Lo hace porque es parte de sus costumbres, consideran que está bien, o es algo que está muy enraizado, parte de la filosofía de vida, consideran que eso está bien porque si lo hace así va a evitar que el niño, cuando sea grande, vaya por un mal camino. En fin, lo que le digo no es algo que invente, son cosas que hay. Entonces, puede ser eso, o de repente es un hecho que está más vinculado al tema de la comunidad, ¿no? De repente, está desvinculado al tema de la comunidad si no son hechos aislados. De repente es un padre que no tiene un adecuado manejo de la ira. Entonces, si es eso, descubro que hay varios casos que son así, que hay padres que no tienen un adecuado manejo de la ira, y planteo o diseño un proyecto destinado a padres como grupo beneficiario que tienen problemas con el manejo de la ira. En ese caso, de repente puedo intervenir. Pero si es el otro caso, en el cual esto es algo que ya forma parte del estilo de vida, de la filosofía de vida de la comunidad, sí me sería de repente un poco más costoso el poder hacer que cambien su forma de ver las cosas. Y no lo voy a lograr de repente en 6 meses, sino en 2 años, en 3 años, un tiempo un poco más largo. Entonces ahí estamos viendo problemas o situaciones problemáticas para las cuales hay que informarnos previamente. Igual ahí vemos, por ejemplo, vemos las estadísticas, ¿sí? Y aquí, bueno, hay contexto, ¿no? Hay un adolescente que es escolar por el uniforme y está en un salón, es escolar, pero que está embarazada. Entonces es embarazo adolescente. Vemos las estadísticas y encontramos que en esta zona hay un alto índice de embarazo adolescente. Y en función a eso, ¿puedo diseñar o no? Podría diseñar un proyecto, pero no estaría del todo completo si no conozco qué es lo que hay detrás de lo que se ve, qué hay detrás de la imagen. Entonces, detrás de la imagen, ¿qué puede haber? Escaso acceso a información,
puede haber escaso acceso a métodos. Entonces puede haber también, por ejemplo, lo que es violencia sexual. Prohibimientos ideológicos. ¿Cuál? Prohibimientos ideológicos. Prohibimientos, lo que dicen, ¿no? Prohibimientos en la parte ideológica. En fin, pueden haber una serie de cosas, ¿sí? Una serie de cosas que pueden estar ahí. Pero con solo ver o con solo mirar la estadística no puedo diseñar en este caso. Tengo que ir un poco más allá de lo que observo, porque de repente el padre del bebé que va a nacer es alguien que también tiene de repente 15 años. Entonces, en ese caso no hay violencia de repente sexual como tal, sino es un hecho de desinformación o escasa información o escaso acceso a los métodos. Entonces, en ese caso, cuando yo ya sé por qué ocurre esto, diseño en función a eso. Diseño porque hay un escaso acceso a información sobre los métodos anticonceptivos, o porque hay escasa información, o si fuese por el tema de violencia sexual, tendría que basar mi diseño en torno a la prevención de la violencia sexual en adolescentes, que ya es distinto a lo que vendría a ser el tema de acceso a métodos por parte de adolescentes. Entonces tengo que tener información sobre qué es lo que está pasando y qué es lo que hay detrás de lo que vemos. En este caso es igual, hay un adulto mayor en situación de calle, no sabemos si está allí por un tema que lo estafaron y se quedó en la calle, o si tiene algún problema, puede tener demencia senil, un problema fisiológico, o si está allí de repente porque no tiene familia, no tiene hijos, está en situación obviamente también de pobreza por ello, y tampoco sabemos si está ahí porque su familia, sus hijos no lo quieren, porque de joven no fue bueno, no se portó bien. Entonces nada de eso sabemos. Para poder diseñar un proyecto o programa para adultos mayores tenemos que conocer qué es lo que pasa detrás de lo que se está viendo. De lo contrario simplemente estaríamos tratando de paliar el efecto. Estos son, vamos a decir, lo que observamos son cosas, efectos, ¿sí? Efecto. Le ponemos su casita para que duerma ahí, su hospedería, y ya. Pero bueno, la situación se va a seguir dando porque no estamos trabajando en sí el problema que está detrás de lo que observamos. Aquí una situación similar. Y ahora, ¿qué es lo que tendríamos que ver? ¿Qué es lo que tendríamos que buscar? Primero, ¿cuántos o cuántas personas tienen el problema que estamos observando? ¿Cuáles son las características de la población? Por ejemplo, ¿cuántas adolescentes embarazadas hay en ese colegio o en esa comunidad? Si hay 10, si hay 15, si hay 20, ¿qué cosa hacen usualmente aparte de estudiar? ¿Qué edades tienen? ¿Cuál es el nivel educativo? En el caso, por ejemplo, de los adultos mayores, ¿cuántos son los que están en la plaza o en el mercado o en la vía pública? ¿Qué cosa hacen? ¿Qué edades tienen? ¿Cuál es su nivel educativo? Eventualmente es información que nos va a ser de utilidad para mejorar el conocimiento que tenemos sobre el problema. Ahora, ¿dónde podemos encontrar información? Para esto vamos a recurrir a información secundaria en un primer momento. Es decir, información que es producida por otros, pero que va a ser de utilidad para yo poder conocer mejor el problema que estoy buscando abordar. En este caso, información secundaria, puedo buscar registros en Internet, información en Internet, pero también puedo buscar registros de manera física. Por ejemplo, puedo ir a la comisaría, puedo ir a la posta, puedo ir al centro de emergencia mujer, puedo ir al municipio, puedo ir a la búsqueda de base de datos que hay de repente en alguna institución privada o alguna ONG, o las iglesias también tienen. Recuerden en este caso que las iglesias trabajan mucho con poblaciones vulnerables y suelen tener registros de estas personas. ¿Por qué? Porque les dan desayuno, les dan eventualmente acceso a la salud y también eventualmente les dan alimentación.
Entonces son lugares donde podemos encontrar información sobre poblaciones vulnerables. Cuando ya hemos buscado en todas las fuentes secundarias que conocemos y no hemos encontrado información precisa sobre aquello que viene a ser el problema que hemos identificado, entonces lo que sigue es buscar información primaria. Es decir, ir directamente a la zona y recabar el dato de los propios beneficiarios. En este caso, voy a interesarme por saber cómo viven, qué costumbres tienen, cuál es la actividad económica que realizan, cuáles son sus vías de acceso. Por ejemplo, no es lo mismo si voy a intervenir en lo alto de un cerro que en la zona, de la misma zona, el mismo distrito, el mismo lugar, pero en la parte llana, ¿no? En la cual el vecino sale, estira la mano y toma un carro, a diferencia que el vecino que está en la parte alta de un cerro no le es tan fácil, tiene que de repente bajar escaleras, y eso impacta en cómo son sus costumbres, cómo es su dinámica de interacción con los demás, con los vecinos y con la comunidad. Otro elemento que hay que considerar es si en la zona existe infraestructura. Por ejemplo, hay zonas en las cuales no hay tiendas, ¿no? Viven 30, 40 familias, pero no existe una sola tienda. Entonces, esto se da en zonas rurales. También hay que ver, por ejemplo, si hay posta, si hay colegio, si hay comisaría, si hay plaza de armas, si hay un mercado. Todo eso va a ayudar a configurar mejor el conocimiento que tenemos sobre determinado problema. Entonces, lo que vamos a hacer es también interactuar con la población. Esto ya son técnicas cualitativas: conversar, observar lo que ocurre. Por ejemplo, en proyectos que vamos a diseñar y que tienen un presupuesto no muy alto, por ejemplo, menos de 100.000 soles, podemos trabajar en la parte de búsqueda de información exclusivamente con técnicas cualitativas. Ojo, no es una regla, ¿sí? Es una recomendación. ¿Por qué? Porque es más económico, y dado que el monto es pequeño, es factible poder trabajar sin hacer tanto uso de los recursos para la medición o el diagnóstico. Ahora, si el proyecto, la intervención, va a tener un presupuesto más alto, podemos aplicar cuestionarios, podemos aplicar guías de repente de observación, guías de entrevista, guías de focus, podemos hacer checklists, podemos utilizar otros instrumentos, en algunos casos ya también instrumentos cuantitativos, como lo es el cuestionario. Entonces, ese proceso de búsqueda de información se conoce como diagnóstico. El hecho de buscar información secundaria relacionada al problema que hemos identificado, el hecho de buscar información primaria, conversando, observando o aplicando instrumentos en relación al problema identificado, todo eso se conoce como diagnóstico. Y lo único que busca es conocer mejor qué es lo que está pasando, estar muy bien informados sobre el problema que se ha identificado. Una vez que ya tenemos toda esta información, vamos a poder saber cuáles son los problemas que existen en relación al problema identificado. Por ejemplo, tenemos la situación problemática observable, como haciendo recuento, que eso es lo primero que observamos, es con lo primero que nos topamos. En función a eso investigamos, nos informamos, buscamos información producida por otros, que es información secundaria, y cuando no encontramos lo suficiente, nosotros vamos a recabar la información en la zona, y eso es búsqueda de información primaria, y a partir de eso recién vamos a detectar cuáles son los problemas que están detrás de lo que hemos observado. Algunos problemas van a ser grandes, otros problemas van a ser más pequeños, en algunos casos podrán ser abordados por proyectos, en otros por programas, y en otros casos por planes y políticas. En el caso
de los problemas que pueden ser abordados por proyectos, es bueno tener en cuenta la recomendación o sugerencia. Para el caso de proyectos, suele durar entre 1, 2, 3 años por ahí. ¿Puede haber proyectos de 4 años? Sí, hay proyectos de 4 años, pero de 1000 proyectos, solamente uno de repente dure 4 años o 5 años. No es usual. ¿Puede haber? Sí puede haber, pero no es usual. Lo usual es que los proyectos tengan esa periodicidad, entre 6 meses para los pilotos a 1 año, y de 1 año hacia 3 para los proyectos ya consolidados. En el caso de los programas suelen ser de mayor alcance. Un programa puede contener 2 o 3 o 4 proyectos, por ejemplo, y un programa puede perdurar por 5, 6, 7, 8 años, 10 años, 20 años. En el Perú hay programas que tienen décadas y que siguen operando. Por ejemplo, el programa de vaso de leche. Técnicamente, el programa desaparece cuando el problema se ha solucionado. Entonces, el problema en este caso está vinculado a asegurar la ingesta mínima de alimentos a personas o a poblaciones vulnerables, ¿no? Mientras existe esa situación, el programa va a tener razón de existir o de ser. En el caso de los planes y las políticas, eso ya está vinculado a problemas más estructurales. A ese nivel estamos hablando de cambios normativos, estamos hablando a nivel de estrategias destinadas de repente a poder cambiar todo lo que es un plan nacional de repente, y en ese caso son problemas también que requieren intervenciones a ese nivel, pero no se pueden llevar a cabo necesariamente con un proyecto o con un programa, sino que hay que tener un diseño de repente más concertado. Entonces nosotros vamos a enfocarnos en proyectos. Ojo, para diseñar un proyecto y para diseñar un programa, las herramientas y la dinámica es exactamente igual. ¿Qué cosa es lo que cambia? Lo que cambia es el nivel del problema que vamos a abordar. En el caso de los proyectos es un problema que va a estar focalizado y por lo general en el caso de los proyectos vamos a definir el problema. Problema es todo aquello que puedo dar solución con los recursos que tengo, con la logística que tengo, con el equipo humano que tengo y con el conocimiento que tengo, en un tiempo que yo estoy destinado para poder ejecutar de repente acciones, para poder solucionar ese problema. Entonces, en el marco de los proyectos, problema es todo aquello que puedo solucionar, ¿sí? Es en sencillo. Eso va más allá, ojo, de la definición que está en el campo social. Eso es en general. En el marco de los proyectos, problema es todo aquello que puede solucionarse. El proyecto lo que va a buscar es mostrar resultados. Entonces, yo no puedo, por ejemplo, mostrar resultados si el problema me sobrepasa. Si el problema es más grande que mis recursos, entonces aquí no voy a poder mostrar resultados, aquí tampoco y aquí tampoco. ¿Dónde puedo mostrar resultados? Aquí. ¿Por qué? Porque está acorde a los recursos que voy a poder disponer, acorde también al conocimiento que tengo y al equipo de trabajo que tengo como para poder intervenir. Entonces, en estos casos, los problemas que me superan de repente no van a ser considerados problemas simplemente, sino dentro de la categoría de problemas van a ser condiciones. Es decir, son situaciones que van a permanecer ahí mientras yo intervengo. Mientras yo intervengo va a seguir existiendo esto. Ahora, de repente, para resolver esto, yo requiero de 200.000 o de 100.000 o de 50.000 soles o de 10.000 soles. Pero para resolver esto, de repente requiero de $500.000 y no lo tengo. Entonces, si mi presupuesto no alcanza, no puedo embarcarme en diseñar
un proyecto para un problema en el cual no voy a poder mostrar logros o resultados. Ahora, que para mí ese problema que es grande sea una condición, no quiere decir que sea una condición para todos. Van a existir entidades más grandes que van a venir y de repente con recursos suficientes para poder dar solución a eso que para mí es una condición y que para ellos va a ser un problema simplemente. Entonces, hasta aquí lo que debe quedar claro son los siguientes puntos, como para ir refrescando. En el caso de los proyectos buscan cambios sociales. El proyecto busca cambio social de situación inicial a situación esperada. Entonces, lo que van a tener que hacer ahora es describir situaciones iniciales. Otro punto, los proyectos tienen tiempo de inicio y tiempo de fin bien establecidos, ¿sí? Otro punto importante es que los proyectos se diseñan en base a problemas que son solucionables, ¿sí? Eso es muy importante, son solucionables. Ahora, lo que vamos a ver es la primera matriz que está en el formato número 1. Y eso es lo que vamos a trabajar a continuación. En este caso, vamos a describir una situación problemática y en base a ello vamos a trabajar. Primero, la situación problemática es un hecho que ustedes han observado, es decir, un hecho observado por ustedes y que eventualmente vamos a buscar solucionarlo. A ver, algún hecho que sea de su atención, algún problema, situación problemática que quieran describir para hacer el ejemplo. A ver, cualquiera, yo escucho. ¿Cualquiera? Sí, cualquier situación que han visto y simplemente es describir. Esa es la primera columna. Sobre la disminución de población de las abejas. ¿Cuál? La disminución poblacional de las abejas. Ya. Ya esto va a ir en la primera columna. Disminución poblacional de las abejas. Eso es lo que has observado. Vas de repente a determinada zona y ya no hay abejas. ¿Sí? Algo así. ¿Abejas dijiste? Abejas, ¿no? Disminución poblacional de las abejas. Y esto va en la situación problemática. ¿Sí? Situación problemática. Ya, en la otra columna, que es la situación a cambiar, vamos a ver lo siguiente. Para trabajar la situación a cambiar, la población afectada, la ubicación, es necesario tener conocimiento de información. ¿De dónde? Que he obtenido a partir del trabajo de diagnóstico, el trabajo de búsqueda de información. Entonces, para poder hacer este taller, ustedes son considerados expertos en los temas que están planteando, ¿sí? No se va a objetar para nada lo que ustedes indiquen, porque se les va a considerar expertos. Entonces, asumiendo que ya se cuenta con esa información de diagnóstico, es decir, por ejemplo, disminución poblacional de las abejas. Eso es lo que observo, eso es lo que he visto, ya cada vez hay menos abejas. ¿A qué se debe eso? De acuerdo a la información que puedas haber recabado, que puedas haber observado o has conversado, ¿no? Que eso forma parte del diagnóstico en sí. Has conversado con la población, has observado qué pasa o qué prácticas tienen, o de repente te has informado también con documentos, información secundaria. ¿A qué se debe o por qué se da? Primero, por el tema de la temperatura. ¿Ya? Ese es un problema, ya. Temperatura puede ser. ¿Ya? ¿Qué más? También por los pesticidas. Pesticidas. Y por una Uso de pesticidas. Uso de pesticidas. ¿Ya? ¿Qué más? Hay una enfermedad de las abejas que se ha propagado, como un bichito. La barroba. Barroba. ¿Ah? Barroba. ¿Ya? Propagación de enfermedades, ¿no? Algo así. Es un ácaro. Acá. ¿Ya?
¿Cuál sería? Barroba. ¿Desinfecta? Sí. Infección por ácaros a las abejas. El aumento de antenas también es. ¿Cuál? Aumento de antenas repetidoras de señal. Ah, ya. Aumento, ya es. Sería instalación. Puede ser, no, mejor hay que quitarle. Antenas repetidoras de señal. Ya, hasta aquí nos quedamos, repetidoras de señal. Ojo, esto es lo que nosotros, a partir de lo que hemos observado, estos son los problemas que hemos encontrado cuando hemos ido a buscar, caminar por ahí, qué pasa con las abejas. Hemos descubierto que son las antenas de repente, conversando con los vecinos nos hemos enterado que hacen uso de pesticidas y es la información que tenemos del diagnóstico, es decir, es la información recabada, tanto de manera presencial, es decir, con fuentes primarias, como a partir de información producida por otros que son fuentes secundarias. Entonces, tengo los problemas. ¿Qué es lo que habíamos dicho en relación a los problemas en el marco de los proyectos? Problema es todo aquello que puedo dar solución teniendo en cuenta los recursos que dispongo, teniendo en cuenta el conocimiento que tengo y el tiempo que voy a intervenir o que espero intervenir. Entonces, por ejemplo, la temperatura me imagino que se debe al tema del cambio climático, ¿no? Entonces, a ese nivel, ¿qué es lo que se requiere? ¿Se requiere un proyecto? ¿Se requeriría un programa o una política o un plan? Una política, ¿cierto? Que vea a nivel global, de repente normativo. Entonces, es un problema que de repente no voy a poder abordar con un proyecto. El tema de la temperatura, ¿no? Entonces, incluso puede depender de acuerdos internacionales y eso va en torno a planes y políticas. Ahora, el uso de pesticidas. Sí, es más manejable, ¿no? ¿Quiénes son los que hacen el uso de los pesticidas? Ya, entonces, en la tercera columna, que dice población en la cual se va a generar el cambio, ahí vamos a colocar agricultores, asumiendo que esto es lo que quiero trabajar, ¿sí? Asumimos que es uso de, porque puede ser infección por ácaros a las abejas, igual nos preguntamos, ¿podemos dar solución a esto? Si la respuesta es no, entonces de repente para esto se requiere más recursos o de repente se requiere una intervención más larga, que pase el año, ¿no? De 4 o 5 años, no lo sé. Ya, si no se puede, de acuerdo a a mi logística, mis recursos, lo descarto esto. Antenas repetidoras de señal. Mi proyecto puede hacer que estas antenas dejen de instalarse, dejen de funcionar. Me pregunto, si no puede hacer eso, entonces lo dejo. Entonces, ¿qué podría hacer esto de repente, no? De repente, digo, ya, vamos a asumir que sí puedo. En ese caso, ¿quiénes serían los que hacen uso de pesticidas? Y eso ubicaría en la tercera columna, ¿no? Que es población en la cual se va a generar el cambio. Población en la cual se va a generar el cambio. En este caso son agricultores, ¿no? Agricultores. ¿De qué edad a qué edad? ¿Alguna edad específica o simplemente agricultores? ¿O alguna característica? Si es que, ojo, eso puedo utilizar si yo quiero focalizar, ¿sí? Pero si no, simplemente pongo agricultores. ¿Alguna característica del agricultor? No sé si hay agricultores que utiliza técnicas avanzadas, otro agricultor que utiliza, no sé, técnicas más rudimentarias. ¿Ya tiene alguna caracterización? Agricultores. Ya, vamos a poner agricultores. ¿Sí? Agricultores que utilizan de repente técnicas rudimentarias. No sé si sería ese el término, pero ya, eso investigarían ustedes, agricultores, ¿no? En técnicas rudimentarias. Y ¿dónde se ubican estos agricultores? Es decir, ¿dónde sería la zona en la cual se está dando la disminución poblacional de las abejas? ¿Es
una comunidad, es un distrito, una provincia. Para poder determinar la ubicación, tengo que tener en cuenta si toda la ubicación que voy a colocar puede ser parte de la intervención. Para eso voy a tener en cuenta los recursos que puedo movilizar o los recursos que puedo disponer. Entonces, en ubicación ponemos... ¿Cuál sería la ubicación? A ver, en el caso de ustedes. ¿Distrito, algo? ¿Comunidad? ¿Qué ubicación le pondrían? Es decir, geográficamente hablando. En general. Ya, vamos a ponerle comunidad, a ver, nombre algún, Miguel Grau, no sé. Miguel Grau, de la provincia, tal, puede ser, ¿no? De la provincia de, ¿cuál próximo? Moyobamba, región San Martín. Región San Martín. Entonces, lo que tengo que hacer en este caso es ubicar en qué lugar está ocurriendo, obviamente, en qué lugar está ocurriendo el problema y en qué lugar voy a intervenir específicamente. Si tengo un presupuesto bajo, puedo restringirme a una comunidad, pero si mi presupuesto es un poco más alto, podría llegar de repente a un grupo de comunidades, o podría llegar a una provincia o a una región. Todo va a depender de cuántos recursos tengo o cuántos recursos puedo movilizar para poder dar solución al problema que he identificado. Ahora, ya con todos estos elementos, lo que voy a hacer en la última columna es ubicar. Ahí ustedes han visto un conjunto de palabras que dice alto, bajo, incremento, disminución, reducción, inadecuado. Entonces voy a enlazar lo que es la situación, desde la situación a cambiar, con la población que va a ser parte del cambio y la ubicación para poder identificar un problema. Sería, por ejemplo, vamos a usar la palabra incremento. Entonces sería incremento del uso de pesticidas, ¿por parte de quiénes? Por parte de agricultores que utilizan técnicas rudimentarias. ¿De dónde? De la comunidad Miguel Grau, provincia de Moyobamba, región San Martín. Entonces, esa redacción sería el problema identificado. ¿Sí? Incremento del uso de pesticidas. ¿Qué es lo que buscaría mi proyecto por oposición como objetivo? Sería la disminución del uso de pesticidas. Eso es lo que buscaría. Sería la disminución del uso de pesticidas por parte de agricultores que utilizan técnicas rudimentarias en la comunidad Miguel Grau, provincia de Moyobamba, región San Martín. Entonces, una vez que ya tengo el problema, voy a poder plantear rápidamente el objetivo. Por eso es importante utilizar las palabras que están señaladas en la matriz del formato 1. Lo que siempre hay que hacer es evitar utilizar la palabra falta, la palabra no existe o la palabra no hay, porque evitan el flujo de ideas, evitan también o impiden hacer una adecuada cuantificación y dificultan el pasar rápidamente a objetivos. Entonces, esto mismo que hemos hecho, vamos a verlo en la diapositiva. Esto era un ejemplo que se ha hecho con uno de sus casos. Vamos a ver lo mismo en la diapositiva. Ojo, en la primera columna, que es situación problemática, ustedes van a ser bien descriptivos, ¿sí? Literalmente, por ejemplo, ¿qué es lo que han visto niños en desamparo? ¿Cuál es la situación a cambiar? Puede ser diversa, ¿no? Que estos son los problemas que ustedes encuentran: precariedad económica, embarazo no deseado, podría ser situaciones a cambiar. En el caso de embarazo no deseado, la población que estoy identificando en la cual espero cambiar
El problema es adolescentes de 12 a 17 años. La ubicación son del asentamiento humano Horacio Ceballos, distrito de Ate, Lima Metropolitana. Luego lo que hago es utilizar algunas de las palabras que están aquí y juntar estos tres campos. Aquí podría ser incremento o alto índice. Vamos a poner incremento de embarazos no deseados en adolescentes de 12 a 17 años del asentamiento humano Horacio Ceballos, distrito de Ate, Lima Metropolitana. Y eso es lo que es el problema, ¿sí? Y sobre esto es sobre lo que voy a trabajar mi análisis de causas y efectos, que es la base para diseñar el proyecto, ¿sí? Pero de una sola situación problemática, tendría varias situaciones a cambiar y varios problemas. Sí, de una sola situación problemática, como ya he hecho mi trabajo, me he informado, he descubierto que hay varias situaciones a cambiar. Y eventualmente, con algunas voy a poder, con otras no. Entonces, yo voy a determinar cuál es la situación que puedo cambiar y en la cual puedo mostrar resultados. ¿Por qué? Porque el marco lógico lo que va a hacer es, en función a eso, establecer un conjunto de objetivos y cada objetivo va a tener indicadores que me van a permitir medir avance y medios de verificación que me van a permitir medir y comprobar o corroborar que efectivamente se está dando el avance. Entonces, si yo me coloco objetivos que no voy a poder cumplir, entonces cuando vaya a pasar a la verificación del avance, simplemente va a estar sin cumplimiento y por lo tanto no voy a poder lograr un cambio, que es lo que se busca con los proyectos sociales, que es el cambio social. Entonces, vamos a hacer eso ahora durante un espacio de unos 15 minutos. Lo que les voy a recomendar en este caso es que puedan, creo que algunos son de grupos, si no, en todo caso pueden trabajar grupalmente y en caso que no lo consideren, bueno, también podrían trabajarlo individualmente, pero les sugiero que lo trabajen grupalmente. Eso sí, cada uno determina un problema y luego, en caso sea grupal, deciden cuál de los problemas van a trabajar. Por ejemplo, aquí son dos, vamos a decir que trabajan en grupo, ¿no? Por decir. Entonces, cada uno identifica un problema y luego, que ya han identificado el problema, deciden cuál de esos dos problemas se va a convertir en proyecto. Eso en el caso de trabajar grupalmente. Entonces vamos a trabajar con el formato número 1. La situación problemática que van a abordar es libre, es acorde a los intereses que cada uno de ustedes tenga. Y posteriormente ya deciden en grupo cuál es el que se va a convertir en proyecto. Sí, pero es sobre lo que ustedes vayan a identificar. Ya, ahora, bueno, ya tenemos los problemas identificados. Ahora lo que vamos a hacer es el segundo formato. En el caso del segundo formato que vamos a trabajar es el de matriz de involucrados. ¿Esto para qué nos va a servir? Para saber cuántos de los actores que se encuentran en la zona, actores sociales. ¿Qué es un actor social? Un actor social puede ser un dirigente vecinal, puede ser el párroco de una iglesia o el pastor de una iglesia, puede ser el director de un colegio, profesores, puede ser el director de una posta, puede ser el comisario, puede ser el dirigente de una organización social de base, puede ser una empresa, puede ser una radio que esté en la zona o que esté en la zona. Entonces, tenemos que identificar a los actores sociales. También, de hecho, van a ser la parte de la población, los beneficiarios, ¿no? Pueden ser padres, pueden ser madres, puede ser una PAFA, puede ser un sindicato, puede ser una ONG, la ONG 1, la ONG 2, la ONG 3, trabajando. En caso de temas de seguridad, por ejemplo, si el problema está vinculado a la reducción del consumo de drogas, entonces dentro de los actores me van a salir los microcomercializadores, porque son actores, están involucrados en el problema. También me van a salir de repente las pandillas, que son eventualmente los que sirven como parte de los consumidores. En fin,
dependiendo el tema que aborde, voy a encontrar diversos actores. Por ejemplo, algún problema que ustedes tengan, cualquiera, todos tienen problemas. A ver, cualquiera, simplemente para hacer el ejercicio, esto así. Limitado acceso al agua potable. Ya, por ejemplo, ahí, limitado acceso al agua potable. ¿En dónde no tenía? Asentamiento humano, oasis de Bien Salvador. Y asentamiento humano, base y bien Salvador. Primero, ¿quiénes tienen que ver con el agua potable? El Ministerio de Vivienda, ¿cierto? Si la PAL. No, eso es un actor, ¿sí? Un actor que está ahí, vamos a ver. Después, ¿quién más? ¿Quién tendría que velar por el bienestar de la comunidad? El municipio, ¿no? La municipalidad. ¿Quién más tiene que ver con el tema de agua? A ver, la población, de hecho, los que son los vecinos del asentamiento humano Oasis, los que proveen de agua de manera informal, que son los aguateros, también las cisternas, las empresas o los particulares que se dedican a abastecer de agua. De repente, no sé si haya una ONG también que busque el agua. Tenemos que hacer un mapeo. ¿Quiénes son todos los interesados en el tema del agua? Ahora, ¿quiénes van a estar a favor que se resuelva el problema que estoy planteando? Tengo que ver, ¿no? La población va a estar a favor, el municipio va a estar a favor, SEDAPAL va a estar a favor, el Ministerio de Vivienda va a estar a favor. Hay que ver si los que venden agua van a estar a favor que se solucione el problema, van a estar en contra. Hay que analizar eso. Y hay que ver también quiénes van a ser neutrales. En función a eso, luego hay que ver con qué recursos cuenta cada actor. Por ejemplo, ¿qué recursos tiene el municipio? ¿No? Tiene logística, por ejemplo, tiene la posibilidad de normar. ¿Qué recursos tiene SEDAPAL que podría? No quiere decir que los va a poner en mi proyecto, sino que potencialmente yo posteriormente podría ir y tocar la puerta a ellos y decirles, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto. Tú estás dentro de tu mandato, si es SEDAPAL, a ver en qué puedes intervenir o en qué forma puedes apoyar. Los que están a favor, por lo menos sabemos que no se van a oponer a la solución del problema que se ha identificado. Entonces, tenemos que ver con qué recursos cuentan. En el caso de los que venden agua, los aguateros o las cisternas, ¿con qué recursos cuentan? Ellos son los que proveen de agua, ¿no? Adicionalmente, ¿qué otros recursos pueden tener? Aparte tienen el agua, que es lo que buscan. Son muchos, son pocos. Hay que ver si tienen, no creo que haya una mafia, pero en algunos casos, en otras situaciones, en el cual hay escaso acceso a determinados servicios, se establecen mafias, o en el tema de transportes hay mafias. Entonces, cuando uno quiere resolver un problema, se encuentra con que aquí, dentro de los recursos que ellos tienen, está el ejercicio ilegal, por ejemplo, de la fuerza. ¿Por qué? Porque pueden amenazar, oye, ¿sabes qué? No te metas a hacer esto porque si no, puede pasar algo. Entonces, esos son recursos también que tienen, en algunos casos, algunos actores. Entonces, hay que identificar cuáles son los recursos. Un actor puede concentrar muchos recursos. Por ejemplo, en este caso, es un proyecto que busca el tema que está vinculado a la disminución del embarazo adolescente. Pero, ¿mediante qué métodos? Mediante lo que tiene que ver, lo que son los métodos anticonceptivos de barrera. O sea que, digamos, que algunos pueden estar a favor, pero también pueden haber actores que están en contra, incluso actores positivos, ¿no? O sea, que tienen buena imagen, que tienen buena reputación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si este proyecto se implementa en una zona en la cual la iglesia en general tiene mucha preponderancia? Es decir, tiene el líder de la iglesia tiene la posibilidad de decir o recomendar, ¿no? Recomiendo que no participen de esos talleres o de esas charlas porque exponen ideas que no están acordes a lo que nosotros planteamos. Entonces, ¿qué va a pasar? Me va a desmovilizar, me voy a quedar sin asistentes en mi charla o en mi taller. Entonces, en ese caso, ¿por qué? Porque tienen, digamos, recursos de repente, ¿no? Caso contrario,
lo que tendría que hacer es analizar si los recursos de los actores que no están a favor de resolver el problema de la forma en la cual yo lo estoy planteando son suficientes para contrarrestar todos aquellos recursos de aquellos que están a favor. Por ejemplo, tanto de la ONG 1, de la ONG 2, de los beneficiarios, en fin, de todos los que puedan estar a favor. Al final, esta matriz me va a servir para hacer un análisis y saber si el problema que yo estoy planteando puede ser solucionado o es viable. Si el problema que yo planteo, digamos, tiene mucha oposición y los recursos de aquellos que están en contra superan a los recursos de aquellos que están a favor, entonces lo más probable es que no pueda resolver el problema que he identificado. Por lo tanto, tendría que cambiar de problema. ¿Sí? Esto es como un segundo filtro. El primer filtro, ¿cuál ha sido? Ha sido el análisis que ustedes han realizado en la matriz. Pero ahora, aquí, en este mapa de actores, en esta matriz involucrados, lo que ustedes van a hacer es hacer igual, nuevamente el análisis, pero basándose en los actores que están presentes en la zona y en los actores que están de un u otro modo afectados o interesados o son parte del problema. Y tienen que detectar si están a favor, si son neutrales, es decir, si les da igual, o si están en contra. Entonces, esto es lo que vamos a hacer por un espacio de 20 minutos, que creo que lo que nos queda, y vamos 15, ¿no? Por ese espacio para poder determinar quiénes son los actores involucrados. Esta matriz, en este momento, tiene la función de ver si resolver el problema que tenemos planteado es viable. Pero en un segundo momento, en la siguiente sesión, va a tener la función de ver quiénes pueden ser los aliados o quiénes pueden ser, digamos, los actores con los cuales podemos contar para nuestros supuestos, que son situaciones externas que deben ocurrir. Sí, aliados. En el caso de los supuestos, cuando veamos ya el marco lógico, ahí vamos a ver, hay una columna que se llama supuestos y ahí vamos a colocar todas las situaciones que sí o sí se tienen que cumplir o se tienen que dar para que yo pueda cumplir con mis objetivos. Desde ejecutar un taller, estoy planteando ejecutar un taller, yo estoy asumiendo que me van a prestar el local comunal, pero el local comunal es mío, es una dotación externa. Entonces, ¿por qué asumo? Porque yo he mapeado aquí que la comunidad está a favor. Entonces yo estoy seguro que me van a prestar el local. Entonces para eso voy a analizar. Ahí voy a anotar. A ver, voy comenzando porque hay algunos que ya han terminado. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Para la siguiente sesión ya vamos a ver a partir del problema. Ojo, esta matriz, la función que ha tenido el día de hoy es ver si el problema que estamos identificando es viable. ¿Sí? La información que está aquí es cualitativa y todas las matrices de involucrados, por más que tengan números, son cualitativas, porque la información viene a ser por parte de los expertos, ustedes que han investigado o que tienen información de la situación. Lo que vamos a hacer en la siguiente sesión es, ya a partir de ese problema, trabajar las causas, los efectos, los objetivos, es pasar justamente esas palabras que estamos utilizando, por ejemplo, de alto índice de embarazo a disminución del índice de embarazo, por eso utilizamos esas palabras, para pasar rápidamente del problema objetivo, y de ahí vamos a trabajar el marco lógico. La parte de innovación va a estar en las actividades, y ahí vamos a utilizar otras herramientas. ¿Por qué? Porque los problemas suelen ser los mismos, aquí o en Bolivia o en Ecuador. La pobreza igual se da, el tema de la violencia igual se da. La innovación la vamos a ver en la parte de actividades, es decir, en las estrategias que se van a seguir, en la receta que vamos a tener que seguir para lograr el cambio. Es ahí donde vamos a usar la parte. Entonces, esto es lo que vamos a ver para la semana siguiente. Lo que les pediría, en la medida de lo posible, todo esto, a partir de aquí es copiar. Aquí se produce un poco, ¿sí? Aquí también se produce un poco, y de ahí lo demás es copiar.
Lo demás es copiar aquí, ¿no? El plan operativo es copiar, el presupuesto es copiar. Entonces, en la medida de lo posible, si pueden digitalizar lo que se ha avanzado, va a representar una ventaja en cuanto a velocidad de avance. ¿Sí? Es lo único. En caso, digamos, en caso tengan dudas o consultas, pueden escribirme a mi correo y pueden eventualmente también enviar cualquier documento sobre el cual quieran preguntar. Lo que hemos visto hoy ha sido dentro de lo que es la metodología del marco lógico, porque está compuesta por matriz de involucrados, árbol de causas, árbol de soluciones o de objetivos, luego está el tema de la matriz de alternativas y finalmente la matriz del marco lógico. La metodología del marco lógico en sí no tiene un instrumento propio para la identificación de problemas. ¿Qué es lo que usa la metodología del marco lógico? El brainstorming o la lluvia de ideas, o la tormenta de ideas. Pero eso no forma parte de la metodología. Entonces lo que nosotros hemos hecho para reemplazar ese proceso, hemos utilizado una matriz de problemas, que es la que ustedes han trabajado previamente al uso de esta matriz de involucrados, que sí forma parte de la metodología del marco lógico. Entonces, aquí les dejo mi correo, todo es en minúscula, solamente que lo estoy poniendo en mayúscula para que se vea mejor. Mi letra, no sé, ahí. Víctor García, mi correo es de garcia@paxi.org. ¿Sí? Bueno, hasta aquí llegamos en la sesión del día de hoy. En la siguiente traen sus materiales que han avanzado porque son necesarios para poder continuar con el proyecto.